Estamos preparados para hacer el quinto directo de esta semana, en el que hablaremos con Marcos Seguí. Marcos es especialista en liderazgo y en comunicación. Y tenemos aquí a Marcos ya, muy bien. Y además ¿Qué tal? muy hábil con las nuevas tecnologías, porque ha sido, creo que, A ver, el más rápido de todos los... si solo es eh, darle a un botón, bien. Perfecto, perfecto. Hasta aquí perfecto. Y nada, estaba comentando, ¿no?, que vamos a hablar contigo pues sobre comunicación, también importante en estos tiempos tan convulsos que nos llevan, y cómo los centros educativos, los equipos directivos tienen que comunicar. Y anunciar ya que tenemos preparados los 5 próximos live, los 5 próximos Instagram Live para la próxima semana, en los que hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de equipos directivos, habilidades para equipos directivos, hablaremos de cómo la arquitectura también educa y también comunica. Hablaremos de comunicación con sensibilidad. Hablaremos sobre cómo construir un plan de marketing para un centro educativo y, y de algunas estrategias concretas de marketing para colegios. Pero hoy estamos aquí con Marcos, ya con 20 personas viéndonos, Marcos en directo, algunas conocidas, y muy contento de estar contigo y de poder presentarte a la audiencia de Marketing and Schools. Marcos, como os comentaba, es especialista en coaching, y dentro de coaching, aunque él nos va a explicar un poquito más sus parámetros, porque yo sé que es muy complicado dentro del mundo del coaching ajustar bien la definición. Se especializa en trabajar sobre todo con directivos y con empresas. Pues ha trabajado con Siemens, bueno, con empresas a nivel internacional y nacional, sobre todo para mejorar las habilidades comunicativas y las habilidades de grupo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Marcos, sobre ti. Bueno, lo primero, darte las gracias por la invitación, Maxi, que Al genial estar revés, al revés. aquí. Es mi primer live de estos que nunca había hecho, Ajá. pero muy a gusto por estar aquí. Y también agradecerte a la organización también, porque lo habéis comunicado todo como muy fácil y estaba todo súper claro, que a veces se pierde eso, ¿no? Entonces ya aquí en Casa del Herrero no hay cuchara de palo. Está bien Gracias. trabajado. Gracias. Y luego, pues un poco lo que decías, bueno, me presento un poco, si queréis, un poco lo que decías tú, ¿no? Sobre todo trabajo como coach y formador de liderazgo para empresas y, bueno, todo tipo de empresas, desde grandes, como comentabas tú, pues Telefónica, Ericsson y demás, hasta empresas pues mucho más pequeñas, más locales. Yo vivo en Barcelona, entonces pues también trabajo a nivel local aquí también bastante y en sectores totalmente diversos, ¿no? Desde unos hoteles hasta ahora tenía una propuesta para un grupo de restaurantes y luego, pues eso, empresas tecnológicas o lo que sea. Y lo que se trabaja mucho, pues eso, comunicación y liderazgo, y algunos también quieren acompañamiento de coaching. Que lo que decías tú es complicadísimo a veces definir qué es exactamente el coaching y cada uno tiene su definición, pero eso también me parece bien. También hay tantos tipos de coaching como coaches conozco. O sea, lo que digo yo, o lo que me enseñaron una vez que me gustó mucho es que el coaching no se explica, se hace, y al hacerlo se explica solo. Muy bien. Entonces yo creo que es la mejor manera de definirlo. Así que si alguien quiere probar, pues que me llamen. Exactamente, para eso estamos. Bueno, pues vamos a hablar de comunicación, sobre todo, que tú eres un experto en ello. Y no sé, yo creo que te preguntaría por empezar, ¿qué características que son las principales que hay que tener en cuenta en estos días, pues para no perder una buena comunicación, ¿no?, con nuestras familias? Aquí estamos siempre hablando del contexto educativo, el contexto de colegios que siguen manteniendo su comunicación con las familias en esta situación pues un poco más distanciada de lo habitual. Pero bueno, ¿cuáles son? Seguro que las características son comunes, que no debemos de perder de vista, ¿no? Los tips principales. Sí. Bueno, yo suelo dividirlas en cuatro porque es como más fácil, ¿no? Así los reduzco, porque en el fondo depende mucho también de la orientación hacia quién va dirigido, quién está comunicando eso y en qué momento se está comunicando. No es lo mismo comunicar cuando alguien apenas te conoce o sabe poco de ti a cuando la gente ya lleva un recorrido contigo que ya, ¿no? La comunicación puede ser otra. Muy Pero bien. así a grandes rasgos, siempre me gusta poner como cuatro partes, ¿no? La primera es que haya una dirección clara, ¿no? Un mensaje claro, qué se quiere transmitir, hacia dónde estamos yendo, sobre todo orientado al resultado que queramos obtener con esa comunicación, ¿no?
pues bueno, cualquier tema tiene que tener por algo estamos comunicando, ¿no? Si tenemos que comunicar, por ejemplo, ahora el Estado que está comunicando, ¿no? Estas fases de desescalada que tenemos, ya tengo claro qué es lo que quiero comunicar. Son unas fases que la gente tiene que seguir, unas pautas, ¿no? Pues luego ya me viene pues la claridad y todo. La segunda parte sería un poco el orden, que tiene que tener una coherencia, tiene que estar ordenado, tiene que estar estructurado para que tu audiencia lo pueda entender, ¿no? Y que sea claro el mensaje. Una tercera parte sería la parte de ponerlo según el receptor que tenga. Vamos a ir hilando un poco más fino y, por ejemplo, con el ejemplo del Estado, pues es muy difícil que haya una comunicación muy clara porque abarca tantas personas que es imposible tener un mensaje específico para todos, ¿no? Por eso ahí, bueno, ya están saliendo los memes de la confusión de qué hago, cómo salgo, cuánto salgo, con lo cual tener la máxima empatía posible con tu audiencia, conocerla lo mejor posible y eso te hará ser capaz de adaptar tu mensaje a quienes están escuchándote. Luego también que estamos ahí en la era digital ya y estamos con, pues bueno, hay 23 personas ahora conectadas y yo, por ejemplo, no sé quiénes son, ¿no? Pues es muy difícil para mí dirigirme a ese tipo de audiencia porque no sé, pues, qué esperan. Con lo cual tenemos que cada vez ser más ágiles y ser más, adaptarnos más a los discursos que tenemos para que sea más genérico, por lo menos, si desconocemos nuestra audiencia. Y por último, la parte quizá más de claridad en cuanto a acciones, si es que estamos comunicando algo que tienen que hacer otras personas, pues que sean acciones claras, concretas, ¿no? Y que se puedan, si se tienen que medir, pues que se puedan medir, pero que sea muy concreto, muy claro para aquel que lo recibe. Y eso yo creo que serían como las 4 básicas. Muy bien, pues yo creo que esto es clase de comunicación de primero, de no sé de qué, de periodismo o Exacto. de publicidad o de lo que queramos, Sí. pero bueno, súper interesante para que los espectadores se lleven, pues eso, 4 puntos claros, ¿no? Tener claro el objetivo, adaptar bien el mensaje, analizar dentro de lo posible a tu audiencia o adaptar el mensaje según la audiencia, como comentabas, y luego que el mensaje sea claro, ¿no? Sencillo de entender y que no sea que la primera fase es la fase inicial, pero es la fase cero y no es la fase uno porque la fase uno ya es la principal. Exacto. Son... Ahí tenemos el Muy bien, Marcos, muchas gracias. Habilidades también, porque tenemos claras las características de la comunicación, cómo tiene que ser, pero ¿qué habilidades necesitan las personas que estén comunicando en los centros educativos? Normalmente los equipos directivos o las personas que llevan comunicación, redes sociales. Sí, bueno, cogiendo estos ejemplos que me pones, ¿no? Son los 2 o los 3, son gente que tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una postura alta en cuanto a comunicación, porque son directivos, son responsables. Cuando comunicas en una red social, estás comunicando algo a tu audiencia, que de alguna manera son los receptores de ese mensaje, entonces estás como de alguna forma por encima. Eso implica también una alta responsabilidad, ¿no? Con lo cual tienes que tener muy claro qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Con lo cual, yo, ¿qué te diría? Bueno, lo primero es, cuando hago los cursos muchas veces interactúo, ¿no? Con la gente, entonces, ¿qué habilidades necesita un buen comunicador o qué habilidades necesita una persona, un buen líder? Y siempre salen las mismas, ¿no? Que es, pues eso, la empatía, que sea claro, que sea, ¿no?, directo, que me diga las cosas como tienen que ser, que lo diga rápido, ¿no? Con lo cual, si volvemos a dividirlo o a resumirlo un poco en 4, pues lo mismo, ¿no? Vamos a buscar primero que tenga esa habilidad de sintetizar, de ser claro, de ser directo, ¿no? De ir al grano en la primera impresión, en el primer impacto, que sea ya muy, muy concreto. La segunda manera o habilidad sería también la del orden, ¿no? La de estructurar, la de ser capaz de utilizar bien mi tiempo. La atención de las personas es limitada, aunque sea en redes sociales, en vídeos, lo que sea. Entonces, tenemos que darle esa síntesis, ¿no?, de lo que queremos y de una manera muy estructurada y clara para que sea entendible. Luego, pues quizá otra habilidad es la de ponernos de nuevo en el lugar del receptor, ¿no? Sobre todo para ser capaces nosotros de modularlo y de cambiarlo según se necesite, ¿no? Esa capacidad yo creo que es muy importante porque nos hace estar unidos con las personas, de estar más cerca,
Bueno, yo supongo que tú también trabajando en marketing con personas, pues tienes que tener esa habilidad, ¿no? Esa comunicación constante con tus clientes para entender realmente qué es lo que necesita su audiencia. Y luego, pues la última, para mí también es un poco la frescura, la creatividad, ser capaz de salirte un poco de lo de siempre para, ¿no? Tener esa, ¿no? Esa rapidez, esa agilidad que también da ese punto distinto, que es como de alguna manera cerrar bien el mensaje. Y además yo creo que igual algunos centros educativos ahora están pecando de creer que tienen demasiada atención de las familias y comunicando, yo creo que no cumpliendo alguna de estas de estos ítems o tips que tú nos marcas, ¿no? Creo que al Sí, final la claridad del mensaje tiene que ser básica, ¿no? El objetivo que decíamos al principio y que la persona que vaya a crear ese mensaje tenga muy claro qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Y no exacto. confiarnos en, bueno, es que ahora la gente no tiene mucho que hacer, están en las redes sociales todo el día, todo el tiempo, que no es del todo cierto. Habrá perfiles que sí, como comentabas tú antes, pero habrá perfiles que no, que al final el día a día les lleva por donde pueden, ¿no? Teletrabajando en casa, con los niños, bueno, eso es complejo a veces, ¿no? Y tenemos que seguir siendo estratégicos y claros en el mensaje. Muy bien, muy interesante. Y yo creo que también la creatividad, ¿eh? Que ahí también nosotros intentamos hacer un esfuerzo con los colegios y que la proyección de imagen del cole, ¿no? Que sea un poco diferente, ¿no? Que no sean Sí. las típicas comunicaciones de todos los centros educativos. Es Muy que eso es bien, algo nuevo, entonces ya te va a llamar la atención de por sí, ¿no? Mm. muy bien. Y vamos, yo creo que así un poco con el tema central, ¿no? ¿Cómo puede conseguir un centro educativo no perder la línea, no perder la orientación a la hora de comunicar de su marca, de sus valores, de su propuesta de proyecto, ¿no? ¿Cómo seguir alineados en esa comunicación? Bueno, ahí quizá me cojo la pregunta como para utilizarlo en la respuesta, ¿no? Para mí es meterse en esos valores, ¿no? Para mí es vivir los valores que tenemos, que a veces los tenemos ahí colgados en una pizarra o en un cartel y nos olvidamos de vivirlos, ¿no? Y también nos olvidamos de que es una cosa viva, de que es algo dinámico, que no son siempre estáticos, no son siempre los mismos, que los valores también tienen muchos matices, hay mucha riqueza en lo que somos como organizaciones, como entidades y como personas. Con lo cual, para mí es un poco utilizar esos valores como herramientas, ¿no? Para comunicarnos y apoyarnos en eso para transmitir eso que queremos, ¿no? Si nuestra marca es una marca fresca, joven, nueva, pues tenemos que estar interactuando de esa manera y ser nosotros también de esa manera. Muchas veces pues vemos los centros educativos o de alguna manera que vienen como de una cultura más quizá más industrial, Institucional. llamémoslo así, más institucional, exacto, Mm. más de procesos. Y entonces ahí pues cabe poco la creatividad o no está tan bien vista de alguna manera porque es muy diferente a lo que se viene buscando. Y de alguna forma también hay que respetarlo, ¿no? Porque eso les ha llevado a estar donde están hoy. Con lo cual no podemos cambiarlo y olvidarnos de todo eso, sino que hay que también mantener lo que sí que nos funciona y de alguna forma ese orden, esa estructura nos aporta también una seguridad que también es muy importante y que no sea, ¿no? Que no haya cambios constantes que para muchas personas eso es muy confuso. Con lo cual yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Tener una relación estrecha con esos valores, empaparme de ellos, que sea capaz de cambiarlos si necesito cambiarlos, a lo mejor no del todo, pero así a lo mejor añadirle alguna coma, ¿no? Y si mi valor es ser claros, pues a lo mejor soy claro, coma, todo lo que puedo, porque hay veces que no puedo ser claro porque no tengo yo la información, con lo cual tengo que gestionarlo de alguna forma, ¿no? Y eso no me tiene que impedir comunicarlo. Muy bien. Sí, yo creo que, no sé si fue en los últimos encuentros en los que hemos coincidido o en Barcelona o en Murcia, pero sí que hablábamos un poco del vivir la cultura de marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos creamos unas tarjetitas en las que resumimos de cada centro educativo, que los traemos de su misión, visión y valores, de su MMV. Y siempre nos creamos las tarjetitas, ¿no? De, bueno, a este centro, ¿qué lo identifica? Y la campaña de comunicación que hemos creado, ¿qué línea lleva, ¿no? Y jugamos con esas dos piezas para que toda la comunicación, cuando vamos haciendo la comunicación, vamos mirando las tarjetitas y decimos, sí, cuadra con lo que el centro es y cuadra con lo que hemos diseñado en su campaña de comunicación. Vamos allá y lanzamos este mensaje, ¿no?
Muy bien. Exacto. Es que para vosotros es fundamental tener esa, ¿no? Empaparos también de eso. Tenéis que Claro, claro, sí, empatizar mucho sí. con vuestros clientes, si no va a ser complicadísimo que os cuadre el mensaje con lo que quieren. Justo, justo. Es uno de los primeros elementos, que es conocer bien el centro y la cultura de centro que tiene en este caso, ¿no? O Mm. el proyecto educativo, hablando más en términos de Sí. educación. Muy bien. ¿Y cómo podemos conseguir impregnar a toda la organización de esos valores para que cuando tengan que comunicar, porque aquí hemos dicho muchas veces y en Marketing Schools decimos que, bueno, que es verdad que el director comunica, que la gente de comunicación pues da imagen del centro, pero es que cualquier tutor, nosotros tenemos una charla de formación que es tutor abanderado de la comunicación del centro, porque al final son los que tienen más contacto con los padres día al día. Sí. O el PAS, ¿no? El personal de administración y servicios, la secretaría, la gente que está en administración, en recepción. ¿Cómo podemos hacer que todos estén integrados y todos vivan la cultura de centro? Buah, pues yo creo que esa es la pregunta del millón. Me pones complicado, Maxi. Contratando a un coach, Muy bien. contratando a tus servicios también. Eh, bueno, es complicado. Igual nos daría para 2 horas, ¿no? Pero para sintetizarlo un poco. Espero que lo estés grabando, ¿no? Porque esto es importante. Esto luego lo pasamos a un libro. Exacto. Bueno, quizá no te puedo dar una respuesta, te daré como unas semillitas de respuesta, ¿vale? Muy Entonces, bien. de alguna forma, es de nuevo ponerse en cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra cultura y vivirla, ¿no? Una vez la tenemos vivida y la tenemos clara, tiene que haber pues ciertos líderes o ciertas personas que estén responsabilizándose tanto a nivel interno como externo, que a veces tendemos a externalizar los servicios y nos olvidamos que dentro también tiene que haber una persona que promueva esos cambios, que promueva esa comunicación y que esté alineado con todos los valores y lo que queremos construir en esa organización. Con lo cual, partiendo de esa base, lo que yo propongo siempre es hacer como un poco de un análisis de cómo estamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tipo de cultura hay? Y cómo podemos empezar a alinearla con la que queremos, porque la que hay en realidad no siempre es la que nosotros tenemos en nuestra mente, hemos diseñado o está en nuestra lista de valores. Con lo cual, muy importante hacer ese trabajo de análisis previo, si puede ser con alguien externo también, porque es mucho más fácil que te dé una perspectiva no contaminada de cómo está funcionando esa cultura. Y se ve, yo lo veo en una simple reunión o a veces llegando al centro, en 10 minutos ya sabes a qué huele eso, ¿no? Con lo cual ya puedes determinarlo. Y una vez tenemos eso claro, lo que suelo hacer es, tenemos la tendencia de dibujar un punto fijo, ¿no? Tenemos que ir ahí, esa es la estrategia y todo el mundo tiene que comunicar eso, ¿no? Eso es muy difícil, sería ideal en un mundo, ¿no? En el mundo de Yuppie, pero tenemos que quizá buscar un horizonte, algo que nos sea un poquito más amplio, que a lo mejor al principio será muy amplio. Si tenemos dibujado más o menos un horizonte con unos límites claros de por dónde tendría que ir esa comunicación, hasta dónde tiene que llegar, dónde es nuestra marca, nuestros valores y dónde ya nos estamos pasando, ya no es, y tratar de canalizar esa comunicación a todos los niveles, ¿no? Que todos tengamos claro esos límites. Y de nuevo, ir teniéndolos como vivos, ¿no? Ir cambiándolos, ir estructurándolos. Oye, pues a lo mejor eran esto, pues ahora son un poquito más estrechos, ¿no? Y al cabo de unos meses, al cabo de un año, pues estos límites están reduciéndose para que tengamos un poquito más clara la comunicación y ahora lo que estaba dentro ya no está dentro porque ya podemos ir más ajustándolos más a lo que queremos en esencia. Y además, esa persona promotora, tanto dentro o de fuera, tiene que ir estructurando, ir analizando esos valores, ir cambiando de dirección o de rumbo. Esto es al final como si estás en un barco, ¿no? Tengo que ir ajustando las velas según sople el viento porque a veces van cambiando las cosas y más hoy en día con los cambios que tenemos externos. Con la rapidez del cambio social, ¿no? Que tenemos hoy en día, sí. Sí, estamos ya como en era digital. Constantemente. Me gusta mucho porque es verdad que en muchos centros educativos la primera y la segunda fase sí que se suele hacer, la de sensibilizar al claustro, al personal docente, incluso la de formar a este profesorado, ¿no? De cómo tienen que comunicar, cuál es la idea comunicativa, cuáles son los valores del centro. Pero es verdad que luego muchas veces falta ese liderazgo, ¿no? Esa persona o ese equipo de personas que sean los abanderados de esa comunicación y que Exacto. demuestren y constantemente estén refrescando y recordando a
al grupo, ¿no? Cómo tienen que, o cuáles sean estos valores o cómo está la comunicación, ¿no? Muy, muy importante el Es tema un trabajo del constante. liderazgo, que yo sé que tú eres experto también en temas de liderazgo. Y luego me ha gustado mucho lo que decías, ¿no? Lo del foco vivo, ¿no? Que el foco no puede ser un punto final único, sino que al final tiene que ser un foco un poco más amplio, más vivo, y que poco a poco la propia cultura del centro educativo vaya acercándose a esa concreción de la comunicación. Muy Ujú. interesante. Me gusta mucho esa parte del foco vivo, ¿eh? Del horizonte. Sí. Muy bien. ¿Y cómo casaría aquí? Bueno, y nos viene casi ligado, ¿no? ¿Cómo podemos aunar o juntar o qué puntos tienen de encuentro la comunicación y el liderazgo? Eh, No te las estoy ¿Cuál poniendo es? fáciles, ¿eh? No te las estoy poniendo fáciles, ¿eh? ¿Cuáles no, no? Son primos y hermanos. La comunicación y el Bueno, liderazgo, yo trabajo indistintamente, casi, ¿no? Te piden una y trabajas la otra, es inevitable, es que todo el rato estamos comunicando. Eh, a mí, bueno, pues empiezo por el liderazgo, ¿no? Pues lo defino los dos y así lo casamos después. Para mí el liderazgo, quizá empiezo por una metáfora del liderazgo, a mí me gusta pensarlo como una bandada de gansos, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez una bandada de gansos. Bueno, si los has visto volar, vuelan ujú. así en V. Y eso, ¿no? Eso para mí es liderar, ¿no? Que es que el de delante en ese momento está restando la fuerza del viento a los que van detrás, por eso van alineados así, ¿no? Y entonces ese señor, pues ese ganso está haciendo un sobreesfuerzo para que el resto vayan mucho más tranquilos. Pero no. Y no va el primero para presumir, ni para... Exacto, está sirviendo al equipo, Muy está bien. haciendo él un mayor esfuerzo para que los demás estén más cómodos. Y los demás tampoco es que estén así, ¿no? De cháchara, sino que lo que hacen, si los has escuchado, son muy escandalosos. Y entonces lo que están haciendo es animando al de adelante, ¿no? Para, oye, vale, sigue, tú dale, ¿no? Que están todos todo el rato animándose. Y eso es una cosa que nos olvidamos, ¿no? De cuando alguien está sirviendo, también ayudarle a que nos sirva mejor y animarle. Y por otro lado, una de las cosas que si le damos un poco de espacio y tiempo, veremos que el ganso que va adelante, que está llevando pues la dirección, la altura, la velocidad, al final se cansa. Con lo cual pasa a un segundo plano y otro, de manera natural, se pone delante a tirar. Con lo cual, todos tenemos que ir liderando y estamos en momentos, o sea, y va por momentos. No es que uno lidera y para siempre, que es lo que estamos acostumbrados, que es lo que venía pasando en esta cultura más institucional, ¿no? Y ahora en la cultura digital vamos viendo que los líderes tienen que ir cambiando, porque si no el desgaste es muy grande. Entonces, me parece una metáfora bonita para definir lo que es el liderazgo, que al final es eso, ¿no? Arrastrar, llevar a otros a hacer cosas o por lo menos a uno mismo también puede ser, pero a ver resultados distintos, ¿no? Que ocurra algo diferente. Y luego, por otro lado, pues la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues todo es comunicación, ¿no? ¿Qué no es comunicación? Mientras yo estoy pensando, me estoy comunicando con mi propio cuerpo, con mi propio cerebro, ¿no? No sé, quizá podemos hacer un experimento aquí. Hacemos, ¿Vamos? que nos queda tiempo, ¿no? Que nos 5 minutos, Sí. va. Nada, es muy rápido. Que los que estén escuchando y se animen, que cierren los ojos, ¿vale? Entonces, con los ojos cerrados, normalmente se activa nuestra escucha y estamos escuchando pues lo que sería un primer nivel de escucha, que sería todos nuestros pensamientos, toda la incomodidad que podemos estar sintiendo por tener los ojos cerrados, a lo mejor lo que estemos tocando, lo que estemos sintiendo de manera muy cerca, ¿vale? Eso sería nuestro primer nivel de escucha. Ya podemos abrir los ojos, ¿vale? Y luego sería un segundo nivel, si estamos enfocados a escuchar a la otra persona, me enfoco en, por ejemplo, en nosotros, que estamos aquí delante, o yo me voy a enfocar en ti, Maxi, y trato de escucharte a ver qué estás comunicando sin hablar, ¿no? ¿Qué es lo que dice tu cuerpo, tu postura, tu mirada, tu sonrisa, cómo vas vestido, qué hay detrás, ¿no? Todo lo que hay alrededor tuyo, qué tipo de auriculares llevas puestos, ¿no? Qué detalles hay, qué tipo de camisa es, qué tela. Pues todo eso me da mucha información también y de alguna forma comunica, ¿no? Te has vestido así por alguna razón. Y luego un tercer nivel, Por quitarme el pijama en algún momento del día. seguro que si te levantas te sale la parte de abajo del pie. Pantalones cortos, como los mitos del telediario, ¿no? Exacto. Y luego, pues un tercer nivel, un poco más allá.
¿no? Ya si fuésemos más o escucharnos a todos, ¿no? A todo lo que hay alrededor. Incluso qué está ocurriendo donde estoy yo en la habitación, los sonidos que hay a lo mejor alrededor mío, qué sensación me da, qué energía transmitimos nosotros al hablar, qué energía estamos transmitiendo incluso con el silencio, ¿no? Si dejamos un rato de silencio, que esto está como prohibido, ¿no? En las redes sociales o en la televisión, pues qué calidad tiene ese silencio. Con lo cual, hasta el propio silencio comunica, ¿no? Entonces, ¿cómo los ligamos? Pues es que están íntimamente ligados. Si yo quiero liderar algo, tengo que comunicar algo y tengo que hacer que las personas hagan algo o yo mismo hacer algo diferente, ¿no? Y conseguir el resultado que esté esperando. Con lo cual, todo va a comunicar y todo lo que pueda alinear con quien o con los valores que estamos hablando antes que quiero tener, pues va a ir empujando de manera más fácil o haciendo que vayamos en una dirección mucho más clara, que es lo que en el fondo pretendemos con eso, ¿no? Entonces, para mí están casi tan mezclados que se pegan entre ellos. Que son difusos, perfectamente, sí. No, y la necesidad, ¿no? De que un buen líder sea un buen comunicador. No necesariamente igual en público, ¿no? Porque igual también podemos entender que hay buenos líderes que no son líderes de masas, de salir al balcón y hacer una arenga y mover a todo el mundo, a todo su claustro y decir, hoy vamos a trabajar por proyectos y todo el claustro, sí, por proyectos, ¿no? Exacto, los mesías. Pero que a lo mejor, poquito a poquito, en la orejita de uno, en la orejita de otro, va haciendo ese trabajo y para eso también hace falta ser un muy buen comunicador, ¿no? Buen pensador, obviamente, buen estratega y buen comunicador. La constancia que estabas apuntando ya es súper importante. Aunque es lo que dices, si no hablo mucho, pero puedo hablar poco, pero mis gestos, yo puedo levantar una ceja y yo estoy diciendo mucho. ¿No? Los profesores, ¿cuántos profesores te han hecho así? Bueno, yo eso iba a misa, ¿no? Comunica y lidera eso más que las palabras que te pueda rellenar. Muy bien. Pues nada, estamos a punto de acabar. ¿Alguna cosa general que se te quede en el tintero para cerrar este coloquio sobre cómo alinear la marca con la comunicación? Vamos a ver, mientras tú piensas alguna cosita, repaso algunas preguntas que haya por aquí. Yo puedo poner corazones también aquí. No sé si puedo ver. Prueba a ver. Bueno, no sé. Bueno, no, lo único... Por aquí apuntan que no me levante, por los pantalones cortos, supongo. Exacto, mejor que no. Fundamental e importante el liderazgo, totalmente. El liderazgo es muy importante en un centro educativo. Para mí, si acaso el último tip, ¿no? Que podría desgranar o desglosar es que seamos conscientes, ¿no? Que sea un liderazgo consciente, una comunicación consciente y que vaya alineado con quienes somos. Que a veces esto también genera cambios en nuestra vida, ¿no? Que estoy en un centro y tiene unos valores que tengo que comunicar que no casan conmigo, con lo cual no puedo ser auténtico, ¿no? Y me estoy esforzando demasiado en ser alguien que realmente no soy. Quizá la vida me está diciendo, oye, que es a lo mejor hora de cambiar, hora de redirigir mis esfuerzos y ponerlos hacia un centro o un lugar de trabajo, una organización que sí que respire los mismos valores que tengo yo, porque nosotros también nos olvidamos, pero vamos cambiando, ¿no? No somos los mismos. Pues yo quiero pensar que ni siquiera somos los mismos los que hemos entrado al confinamiento con los que vamos a salir de este confinamiento, ¿no? Entonces, todo cambia y a veces tenemos como ese pavor a que cambien las cosas y es natural, ¿no? Entonces, que lo vayamos refrescando, que nos vayamos alineando con nuestros valores, sean los que sean, que los vayamos refrescando y que hagamos también un trabajo un poco interior, ¿no? De revisar y de escucharnos a nosotros mismos, que en el fondo también es lo más bonito que podemos hacer por nosotros. Sí, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Que la comunicación no sea sobrevenida, sino que sea reflexionada y luego siempre auténtica. Yo creo que eso es muy importante lo que estás apuntando a la última hora. Me sabe muy mal porque estamos uniendo mucha gente ahora, a última hora, pero bueno. Estamos en el pico de la curva. Es que es la hora, yo creo que es la hora, ¿no? A las 7 es cuando todos los lives salen, ¿no? Yo cada vez que miro ahora a las 7 hay 40 lives ahí. Mira, por acabar con una pregunta de una de las personas que estaba conectada, nos dicen, ¿quién debe de liderar la comunicación en la crisis? Cuando el centro educativo tiene un problema de crisis, ¿quién debe de liderar la comunicación? Bueno, habría que rascar un poquito ahí, ¿eh? Habría que conocer el centro y la crisis. Exacto. Eso primero, seguro.
Exacto, porque normalmente voy a hacer un resumen muy rápido. Hay tres tipos de centros o tipos de organizaciones. Unas serían muy jerárquicas, o estoy cogiendo extremos, muy jerárquicas. Otras que serían más de comunidad, ¿no? Que lo importante es, oye, somos parte o no somos parte, somos todos como una familia. Y la tercera quizás sería un poco más un trabajo en red por proyectos, ¿no? Que quizás los centros ya no tienen ese aspecto, ¿no? O tienen muy poco. Entonces, bueno, pues jerárquica. ¿Quién comunica? El que tenga más rango. Se tiene que mojar si quiere seguir manteniendo ese estatus, ¿no? Ese liderazgo. O el que sea el representante que comunica, que hasta ahora lo venía haciendo, ¿no? Lo normal es que sigamos una línea. Si siempre había comunicado, pues tenemos un director de comunicación que siempre está dando el mensaje o el secretario o lo que sea, pues ese debería ser el que mantenga la comunicación, aunque haya momentos de crisis. Va a cambiar su comunicación, a lo mejor va a ser distinta, tiene que ser más fluida o tiene que ser más constante, pero debería comunicarlo él. Si la empresa es más de comunidad, ¿no? Más de familia, pues a lo mejor puede ir cambiando. Y eso los pone de alguna forma en paridad, ¿no? Pues quizá no siempre el líder tiene que estar comunicando y hacemos un poco como lo que decíamos de los gansos, ¿no? Pues oye, hay otros gansos que tienen que ir tirando. Asumiendo otras responsabilidades también. Exacto, sí, sí. Entonces va a depender bastante del tipo de centro y de lo que se quiera conseguir con la comunicación que estén buscando. Yo también, a ver, como hemos dicho al principio, hay que ver la organización, el colegio en sí, el centro educativo, la academia, y hay que ver la crisis, la trascendencia de la crisis. Pero es verdad que si podemos guardar alguien de un grado superior, si quien tenemos habitualmente encargado de la comunicación tiene las capacidades, la formación, la experiencia, el bagaje suficiente como para poder afrontar esa defensa de esa crisis, yo en primer momento, o nosotros en primer momento, siempre intentamos que sea esa persona. Porque siempre te queda un escalón superior, ¿no? Siempre te queda una segunda persona que puede salir a rebatir o a contraindicar o, no sé, tener un segundo elemento de comunicación que te permite un poco más de maniobrabilidad. Estamos hablando aquí sobre una crisis hipotética en el aire todo, pero bueno, creo que es importante lo que comunicabas tú, ¿no? Que no asustemos nosotros mismos haciendo un cambio radical y que aparezca un director de un centro educativo que no era habitual que apareciera o incluso alguien por encima de la edición del centro, ¿no? Del grupo educativo o algo de esta línea, sí tenemos a alguien capacitado en el centro para dar una buena explicación, si hay un trabajo detrás, ¿no? Porque lo importante de quién comunica la crisis es importante, pero también es muy importante planificar y trabajar bien lo que vamos a comunicar en esa crisis, ¿no? ¿Cómo Exacto. vamos a comunicarlo? Fíjate también lo que sucedía en las noticias, ¿no? En el Estado, claro, también dependía de si meto el factor importancia, qué importancia le quiero dar o qué relevancia le quiero dar, ¿no? Si quiero generar ostras, esto es importante, ¿no? Pues cojo el de más, el rango más alto. Y mira lo que ha pasado en la tele, ponen a gente con uniforme y galones y demás ¿no? Y los ponen todos juntos ahí en fila, uniformados ¿y por qué? Pues porque, oye, estamos ejerciendo como una información, estamos enviando información de que esto es muy importante, ¿vale? No nos lo tomemos a la ligera, normalmente estas personas no están, ahora están. Con lo cual, depende de tantos factores que la escenografía, ¿no? La escenografía también ayuda. Exacto, eso comunica también. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, Marcos, para no extendernos mucho. Perfecto. Ha sido un placer. Creo que nos llevamos un montón de ideas y de tips claras a la hora de comunicar con un objetivo adaptado, con una audiencia bien analizada, con empatía, con agilidad, rapidez, ¿no? Que si nuestra marca, nuestros valores son pues, más modernos, más ágiles, que nuestra comunicación también se vea reflejada en ello. Y luego, bueno, pues esos tips que decías, ¿no? Como el liderazgo y la comunicación prácticamente van de la mano, ¿no? Y bueno, sí. nos vamos hasta con ejercicio en directo, ¿no? Con ejercicio, exacto. Con experiencia en vivo sobre escucha y comunicación. Mil gracias, un placer. He disfrutado mucho y he aprendido mucho contigo. Como siempre que nos encontramos tenemos un ratito para poder hablar. Y nada, a los espectadores simplemente contaros que nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 6:30,
que durante la tarde de hoy saldrá el comunicado con los 5 próximos entrevistados y nada, muchas gracias por estar ahí. Animaros a que veáis las charlas de días anteriores que se subirán progresivamente a los canales de la agencia, al YouTube de Marketing and Schools, a Facebook y a Instagram. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Pasad buen día del trabajador y buen fin de semana a todos. Genial, muchas gracias Maxi, muchas Mil gracias a gracias, todos. Marcos. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Adiós.